A lo largo de la historia, son muchos los personajes conocidos que expresaron frases que se han hecho famosas. Frases excepcionales, frases sabias y frases motivadoras. En la vida diaria hay frases publicitarias que son parte de la cultura popular. En Frases para el Mármol con Sol, conocerás las más famosas de la actualidad. Hola a todos, qué alegría reencontrarnos una vez más en este refugio sonoro, un espacio diseñado para que el reloj detenga su marcha frenética. Respiremos profundo y nos permitamos observar con detenimiento los detalles, las historias y las lecciones que esculpen el alma de esta fascinante isla. Mi nombre es Soljón y les doy la más cálida bienvenida a una nueva edición de Frases para el Mármol. A lo largo de nuestros episodios hemos hablado de la belleza de nuestras montañas, de la calidez de nuestra gente y del éxito de nuestra tecnología. Pero la cultura de un país también está formada por sus cicatrices. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede con los secretos que una sociedad guarda por miedo? ¿Qué pasa cuando la persona que se sienta a tu lado en la escuela o en la universidad resulta ser alguien que te vigila para el gobierno? Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo doloroso pero profundamente necesario de la historia de Taiwán, la era del terror blanco. Vamos a descubrir cómo, a través de la educación y de algo tan aparentemente sencillo como los libros ilustrados, Taiwán está curando las heridas de su pasado autoritario. Sírvanse su té o café favorito, pónganse cómodos y acompáñenme en los próximos 10 minutos. Les aseguro que la reflexión de hoy nos recordará por qué la libertad que a veces damos por sentada es en realidad un tesoro invaluable. Nuestra frase de hoy surge de una profunda reflexión sobre la justicia transicional. Fue pronunciada por Yang Cui, profesora del Departamento de Literatura Sinófona de la Universidad Nacional Donghua, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a investigar y promover la memoria histórica. La frase incluye palabras que tienen el poder de sanar y dice así: para romper el hechizo, al transmitir los recuerdos, al transmitir las historias, el hechizo se irá desvaneciendo gradualmente. ¿A qué hechizo se refiere la profesora Yang? Habla del miedo, ese terror paralizante sembrado durante décadas de ley marcial que obligó a familias enteras a guardar silencio. Un factor de miedo que se enterró tan profundamente en el corazón de la sociedad taiwanesa que muchos llegaron a creer que ya no existía. Pero el miedo, si no se nombra, sigue operando en las sombras. Para entender el peso de este hechizo, debemos mirar los esfuerzos recientes del Ministerio de Educación de Taiwán. Recientemente lanzaron la quinta lección de su plataforma educativa sobre derechos humanos y justicia transicional, titulada ¿Ya tomaste la clase de recuperación? Esta lección está dedicada al 19 de mayo, el Día de la Memoria del Terror Blanco. Esta iniciativa no es solo una revisión de fechas de un libro de texto. Es una invitación a escuchar las voces de quienes sobrevivieron a la represión. En este curso, víctimas políticas como Chen Qingsheng, Jian Zhongshen y Huang Ruilin narran en primera persona sus experiencias. Nos llevan de la mano a esa época silenciada, donde el Estado autoritario restringió los derechos humanos, reprimió la libertad y suspendió las garantías más básicas. El objetivo del gobierno no es simplemente que memoricemos un evento, sino cultivar la empatía. Quieren que los ciudadanos entiendan cómo un sistema autoritario destruye individuos, desgarra familias y fractura a toda una sociedad. Es un recordatorio vital de que la libertad de expresión, el derecho a reunirnos y nuestra participación democrática actual no cayeron del cielo, fueron ganadas a un precio altísimo. El significado de mirar hacia atrás la historia del terror blanco para la sociedad taiwanesa radica por encima de todo en romper el hechizo.
Es ese factor de miedo del que hablábamos hace un momento, que yace profundamente enterrado en nuestros corazones y que creíamos inexistente. Y si seguimos hablando de ello, y si más personas se muestran dispuestas a transmitir esta memoria y a compartir las historias, toda la sociedad taiwanesa podrá alcanzar un estado más amable y compasivo. Y así, esa sombra tan profunda, ese hechizo del pasado, se irá desvaneciendo poco a poco. Pero, ¿cómo le explicamos esta época oscura a las nuevas generaciones? ¿Cómo transmitimos estas historias a los niños y jóvenes para romper el hechizo del que habla la profesora Yang? La respuesta ha llegado de la mano del Museo Nacional de Derechos Humanos, que acaba de publicar 2 conmovedores libros ilustrados, resultado de su 5ª convocatoria de proyectos educativos. A través del arte y la literatura, estos libros traducen el trauma en historias comprensibles para todas las edades. Hablamos de estas 2 obras que están cambiando la forma en que los taiwaneses procesan su pasado. La primera es El maletín de papá, escrito por Xie Anyu. Este libro aborda el terror blanco desde la perspectiva de los familiares de las víctimas políticas. Narra la historia de un padre que, tras ser liberado y volver a casa, vive junto a su familia inmerso en la duda y el miedo durante años. No es sino hasta que el padre fallece y sus hijos abren un viejo equipaje lleno de polvo, que se revelan los secretos guardados por décadas. La autora nos recuerda una realidad desgarradora. Aunque muchos presos políticos regresaron a casa y otros jamás lo lograron, sus familias quedaron atrapadas en las réplicas emocionales de esa época, viviendo a la sombra de muros invisibles. La segunda obra es El diario secreto del campus. La autora, Li Wanshu, se basó en su propia experiencia universitaria para crear esta obra. Lo fascinante de este libro es su diseño. Es un libro doble que se abre por la mitad, mostrando 2 perspectivas simultáneas. Por un lado tenemos a Chou Yue, una estudiante reclutada por los instructores militares del campus como informante. Su trabajo era infiltrarse en los clubes estudiantiles, hacerse amiga de sus compañeros y reportar cada uno de sus movimientos. Por el otro lado está Xiao Qing, la estudiante vigilada. Años después de graduarse, gracias a la desclasificación de archivos nacionales, Xiao Qing descubre que su inocente amiga era en realidad una espía. La autora describe el descubrimiento como un trauma profundo, una violación de la confianza que te hace cuestionar la naturaleza misma de las relaciones humanas. El director del Museo Nacional de Derechos Humanos, Hong Shifang, lo resumió de manera magistral durante la presentación de estos libros. Él sostiene que la educación sobre derechos humanos no puede ni debe quedarse encerrada en las vitrinas de los museos. Tiene que entrar a nuestras salas de estar, colarse en las aulas y convertirse en tema de conversación a la hora de cenar. Un simple libro ilustrado puede ser el puente para que padres e hijos hablen sobre lo que significa la justicia, el coraje cívico y el peligro de permitir que el poder político intervenga de manera desmedida en nuestras vidas privadas. Conocer la historia es la única armadura real que tenemos para evitar que el Estado vuelva a vigilar y perseguir a sus propios ciudadanos. Y casi sin darnos cuenta, nos acercamos al final de este episodio. Para romper el hechizo, al transmitir los recuerdos, al transmitir las historias, el hechizo se irá desvaneciendo gradualmente. En Taiwán estamos aprendiendo que mirar al pasado no significa quedarnos estancados en el rencor, significa ventilar la habitación, significa tomar los diarios secretos, abrir los viejos maletines de nuestros padres y abuelos y exponer esos miedos a la luz del sol. Porque cuando una sociedad entera decide hablar de sus heridas, el autoritarismo pierde su poder. Esto fue Frases para el Mármol. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la próxima edición. ¡Chao, chao!